Hola muchachos, el propósito de este video es explicar cómo hacer el escalamiento gráfico. Entonces primero hay que entender varios conceptos de la planta o la función de transferencia de la planta que nos entrega. Aquí lo tengo en un pantallazo en Paint. Bueno, les comenté que era un sistema de primer orden con tiempo muerto. La aproximación ya que decimos que es de primer orden ya que no hay un sobrepaso, no hay ninguna oscilación, sino que se estabiliza en un punto. Y lo otro, que hay un pequeño retardo, es decir, que no parte de cero. Dentro del plano de Laplace, eso se escribe, supongamos que nuestra función de transferencia es una GDS, donde tendremos en la parte de los polos, por donde los ceros, una ganancia intrínseca del sistema por e elevado a menos ls, donde menos ls indica el retardo, y abajo tenemos tau, que es la constante de tiempo, por s más 1. Bueno, la ganancia acá es simplemente una pendiente, es decir, va a ser el valor de la salida de tiempo, salida máximo del sistema menos el valor mínimo de salida sobre el valor de entrada máximo menos el valor mínimo. Para este caso nos dan un rango, es decir, tenemos un transmisor de 10 a 0 a 10 volts, por lo tanto la ganancia yo la puedo reescribir como 10 menos 0 voltios abajo, pero la parte de arriba la desconocemos. Para ello vamos a hacer escalamiento gráfico. Entonces, para eso nos vamos a ir a Paint. Y lo primero que vamos a hacer, voy a seleccionar el lápiz, vamos a medir cero, entre 0 y 10, que es el valor de rango máximo de este, ¿cómo se llama? Eh, de este gráfico, el tope máximo. Y ahí vamos a realizar la escala. ¿Cómo usted va a medir? Puede medir en pantalla, que no va a ser muy exacto. Yo imprimí la hoja en este caso y la tengo medida. Entonces vamos a medir, como les digo, esa parte. Dentro de lo que me dio a mí, al medir, a mí me da que lo que tengo es que 10 volts en la regla son 7,5 centímetros. Ya, ese es el rango de entrada máximo, 7,5 centímetros. Eh, Vamos ahora al mismo gráfico. Queremos saber cuánto es el valor de salida máximo, que va a corresponder a este punto. Punto acá. Ese punto acá, según lo que yo medí en la hoja que tengo, es 5,8 centímetros. Entonces, tenemos un valor desconocido de voltaje en 5,8 centímetros. Entonces, hacemos regla de 3. Si usted hace la regla de 3, le va a quedar x igual 5,8 multiplica los 10 voltios, es decir, 5,8 centímetros por 10 voltios dividido 7,5 centímetros. Si usted hace la simplificación, se van los centímetros y el resultado le entrega volts, por lo tanto es correcto el resultado. Está bien hecho el escalamiento. Por tanto, 5,8 por 10 dividido 7,5. Eso nos da un resultado de 7,73. Yo voy a trabajar un decimal para evitar muchos decimales, muchas aproximaciones, ya que además la tabla que nos entregan de transmisor trabaja con un solo decimal. Entonces, para efectos de trabajo, vamos a trabajar con un decimal. Y esto que corresponde a 7,7 voltios. Entonces, nuestra ganancia acá va a ser 7,7 volts. El rango mínimo también es cero porque parte de cero. Entonces, nuestra ganancia acá va a ser 0,77. Y tenemos el primer dato. Los parámetros y tau, yo los puedo trabajar de distintas maneras. Hay muchas maneras de trabajar, pero yo voy a ocupar el método de los dos puntos. Método de los dos puntos. Lo vamos a escribir acá. Lo cual el método nos dice que tau va a ser 1,5
veces tiempo 2 menos tiempo 1. Y L va a ser tiempo 2 menos tau. ¿Cuánto es tau o tiempo 2 o tiempo 1? Bueno, el tiempo 1 transcurre cuando tengo el 28,3% de la salida máxima. Y el tiempo 2 sale de 63,2% de la salida máxima. ¿De dónde salen estos datos? Bueno, supongamos que usted tiene una función de transferencia de primer orden, sin tiempo muerto, la vamos a llamar FDS, porque perdón, va a ser una ganancia K sobre tau S más 1. Supongamos que esa función de transferencia suya corresponde a una salida sobre una entrada. Salida sobre una entrada. Esa entrada la vamos a poner U, indicando que es un escalón. Entonces, si yo despejo, la salida va a ser la función de transferencia por el escalón. ¿Ya? Para este caso va a ser K por U de S sobre tau S más 1. En mi salida. Si usted le aplica la transformada inversa de Laplace, lo que le tiene que dar va a ser K por 1 menos elevado menos T sobre tau igual a la función de salida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y esto por... ¿Qué pasa si el tiempo vale lo mismo que tau? Una sola constante de tiempo. Si tiempo vale tau, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Tau dividido tau, 1 menos 1, entonces me va a quedar 1 menos 1. Y esta función, este I máximo, el momento de amplitud máxima, es decir, el momento de estabilización, me tiene que dar algo de este tipo. Tiene que ser K. K igual 1 menos E elevado a menos 1, considerando el tiempo igual a tau. Los K se simplifican y 1 menos E elevado a menos 1, 1 elevado E menos 1, dale, aquí está, menos 1, que da 0,63, es decir, el 63% de la amplitud. Ahí sale. Para el 28,3% va a ser para cuando el tiempo cumpla una constante tiempo dividido por 3. De ahí salen esos porcentajes. Volviendo al punto. Entonces, vayamos al método 2 puntos. Nos dicen que tengo el tiempo 1 cuando tengo el 28,3% de la señal. Es decir, el 28,3% de 77, de 7,7 volts, dividido 10. 7,7 volts es 2,2. Entonces, el 28,3% corresponde a 2,2 voltios. Recordemos que vamos a dejar con un solo decimal. Entonces, 2,2. Por regla de 3 sabíamos que 10 voltios son 75, no, 7,5 centímetros. 2,2 volts, ¿cuántos centímetros son en el eje vertical? No sabemos, por lo tanto, por la regla de 3 vamos a tener 2,2 volts por 7,5 centímetros dividido 10 volts. Los volts se van, entonces 2,2 por 7,5 dividido 10, tengo 1,7 centímetros. ¿Por qué estoy redondeando un solo decimal? Porque además la regla no tiene tanta exactitud, por lo tanto voy a trabajar con un decimal. Entonces 1,7 centímetros. Por lo tanto, voy a tener 1,7 centímetros, ahí está 2,3, por lo tanto yo suponiendo que los 2,2 estará más o menos aquí abajo, entonces lo tendré
2,2 y lo tiro para acá. Suponiendo que ahí tengo los 1,7. 1,7 centímetros en el eje vertical. Vamos a eliminar aquí. Hay que más derechito. No sé por qué me queda tan chueco. Entonces ahí tengo. Y además aquí tengo un punto. Porque donde intersecta. Ese punto donde intersecta. Va a ser el tiempo 1. ¿Ya? Va a ser tiempo 1. Vamos con el tiempo 2. Para el 63,2%. ¿Cuántos volts corresponden? 63,2% dividido 100, lo vamos a retirar un porcentaje, por 7,7, que es el valor de estabilización en volts. Tengo 4,9. 4,9 voltios. Entonces lo mismo, hacemos regla de 3. Aquí lo voy a despejar porque ya tenemos como en la fórmula 4,9 voltios por 7,5 centímetros dividido en 10 voltios, se van los volts, quedan centímetros, entonces la conversión, escalamiento está bien. Entonces 4,9 por 7,5 dividido 10, dice que son 3,7 centímetros. Vamos acá y justo tenemos los 4,9 acá en el eje. Nos dice cuántos puntos aquí tendríamos los 3,9 centímetros. Y obviamente esto intersecta acá y tendríamos el tiempo 2. Entonces ahora hay que medir el escalamiento entre 0 y los 400 segundos. ¿Cuántos son? Según lo que medí yo acá en la hoja, son 400 segundos, 16 centímetros. Entonces, ¿cuánto es tiempo 1? Entonces, yo voy con una regla y mido cuánto hay aquí acá. A mí me dio 1 centímetro en la medición y el tiempo 2 mido de aquí a acá y tengo 2,7 centímetros. Entonces ahora hacemos regla de 3. Por ejemplo, el tiempo 1 va a ser 400 segundos por 1 centímetro dividido 16 centímetros. Se van los centímetros y me queda 2 con segundos. Tiempo 1 va a ser 400 dividido 6, 16, porque por 1 es lo mismo. Tengo 25 segundos. El tiempo 2 va a ser 400 segundos por 2,7 centímetros dividido 16 centímetros. Se va los centímetros, me queda tiempo en segundos. Tiempo 2, 400 por 2,7 dividido 16 me da 67,5 segundos. Una vez con estos datos ya trabajados, sacamos tau. Tau va a ser 1,5 tiempo 2, 67,5 dividido menos tiempo 1, 25. Entonces el tau corresponde a 67,5 menos 25 por 1,5. Entonces esto me da, ahí está bien, ahí sí, ahí sí, 63,70. Y R, retardo, va a ser tiempo 2, 67,5, menos tau, que hace 63,75. Entonces el tiempo de retardo en segundos, 67,5 menos 63,75 va a ser 3,75 segundos. Sigamos la fórmula. Entonces, la función de transferencia
el sistema va a ser K0,77 por E elevado a menos L, es decir, menos 375, por S dividido tau 6375 S más 1. Perfecto. Veamos la gran MATLAB. Veamos si la función de transferencia se parece o no. Entonces vamos a definir la planta. Entonces vamos a definir la planta. La planta va a ser una G de S. Entonces en este strip la vamos a poner TF, transfer function, G igual a transfer function, abro paréntesis redondo de ahí, abro paréntesis cuadrado, 0, espacio 0,77. Esto quiere decir solamente que tenemos algo en el numerador sin S, coma, abro paréntesis cuadrado, lo que va a ir con S es 63.75, espacio 1. El retardo, ¿cómo lo hacemos? Coma, abro comillas, input, delay, donde input, delay, solamente tiene en mayúscula la I y la D, coma, y ponemos 375, perdón, 325, que va a ser el retardo. Entonces ahí tenemos la función de transferencia. Punto y coma, vamos a definir el valor del escalón. Definir U. El escalón va a ser una transfer function de 10. Así de simple. Y al final vamos a generar un escalón. Step. Vamos a hacer la respuesta al sistema de U, que es 10, por la función de referencia que es G. Entonces, le damos al RAM. Se va a compilar. Y ahora, aunque una respuesta de 10 voltios, la salida en lazo abierto debe entregarme 7,7 volts en el punto de salida. Por lo tanto, ahí está. Entonces tenemos una figura de transferencia que efectivamente trabaja en 400 segundos, bien hecho. O sea, se está pareciendo mucho a lo real. ¿Qué es lo que tenemos en el punto de estabilización en los 400 segundos? Tenemos 7,6869 voltios, corresponde a esto. Tenemos 0,02 milésimas de error, o sea, absolutamente nada. Y tenemos obviamente el retardo por aquí abajo. El retardo está por aquí abajo, entonces vamos a abrir el zoom, ¿ya? Porque necesitamos revisar eso con zoom. Entonces, no, se me hizo el zoom demasiado. El zoom lo vamos a hacer acá. Y vemos que el retardo está por ahí. Entonces, ¿cuánto será el retardo? El retardo termina como en este punto, a ver, como ahí. Ahí termina el retardo, cuando despega, más o menos ahí. 3,27 segundos, es decir, de los valores calculados, tenemos un error casi de un 0,1%. Y espero que les haya servido. Este fue el tutorial de cómo hacer un escalamiento gráfico de un gráfico, para la redundancia, y obtener su función de transferencia. En este caso, una de primer orden con tiempo muerto. Saludos.